La columna atrocidades de AMLO vía la Suprema Corte. Sí es la que sigue, ¿verdad? Ok. Sí, atrocidades de AMLO vía la Suprema Corte de Justicia. Es una atrocidad que por instrucciones directas de López Obrador siga en prisión Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República. Y es una atrocidad porque el también exgobernador de Hidalgo lleva meses preso y al borde de la muerte, víctima de una venganza presidencial a través del Poder Judicial Federal, en abierta violación a sus derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida. También fue una atrocidad que por orden de Obrador, la señora Rosario Robles haya sido llevada a prisión luego que el Poder Judicial de la Ciudad de México le fabricó un delito que la llevó a la cárcel de manera ilegal por más de 2 años. Y es una atrocidad porque hasta hoy no le pudieron probar nada a la ex jefa de gobierno, quien en realidad fue víctima de una venganza del presidente López a través del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y de igual manera constituye una atrocidad también ordenada por el mandatario mexicano no investigar a fondo las causas reales de la muerte de Carlos Ursúa, el ex amigo del presidente y ex colaborador de sus gobiernos y quien se había convertido en severo crítico de la gestión del tabasqueño. Y vienen a cuento las más sonadas atrocidades de AMLO porque en uno de sus lapsus mañaneros, el propio presidente confesó lo que todos sabían, que durante la gestión de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte, desde Palacio se mangoneaba al máximo Tribunal Constitucional. Violación a la Carta Magna que todos conocían pero que nadie se atrevía a denunciar hasta la mañana de ayer, miércoles 21 de febrero del 2024, cuando AMLO confirmó lo que era público, que Saldívar era su lacayo cuando estaba en la Corte. Y es que en esa mañanera y a propósito de que un juez ordenó liberar a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, Obrador confesó que Saldívar le entregó al presidente no solo el control de la Corte, sino el Poder Judicial, todo para las venganzas personalísimas del mandatario, lo que configura una grave violación constitucional y la muerte de la división de poderes. Así confesó López la violación al artículo 49 de la Carta Magna. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente en la Corte había más recato. Cuando había un asunto de este tipo, como la liberación de Lozoya, nosotros respetuosos interveníamos porque no solo es la libertad aun cuando se trate de la libertad domiciliaria para políticos, sino para la delincuencia organizada. Acaban de suceder casos, sí, en donde jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas, y tenemos que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión. Fíjense, tenemos que andar pendientes el gobierno, ¿no? Pero cuando se dan estos hechos, si estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías y de los jueces, pero pensando en el interés general y en la justicia, en proteger a los ciudadanos, hablaba con el juez y le decía cuidado con esto. Pero llegó la señora Piña y dice que los jueces son autónomos, o sea, tienen licencia para robar, hagan lo que quieran. Fin de la cita. Al parecer, López no se percató del tamaño de la gravedad de la violación constitucional que confesó en el lapsus mañanero, un tropiezo que lo coloca al borde de un juicio político para ser destituido. Y es que el citado artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y que no podrán reunirse 2 o más de estos poderes en un solo individuo o corporación. Queda claro que a través de Arturo Saldívar, el mandatario mexicano acabó con la división de poderes y asumió de manera inconstitucional la jefatura de los poderes ejecutivo y judicial de manera simultánea. Pero lo simpático del tema es que tanto en Palacio como en la Corte todos sabían que Obrador le ordenaba a Saldívar qué hacer, a quién perseguir y cómo actuar para llevar a cabo sus venganzas a través de su entonces cabildero Zoé Robledo, hoy director del IMSS. A su vez, el presidente de la Corte mandaba a su secretario particular a convencer, amenazar, presionar y o chantajear a jueces y les ordenaba qué y cómo hacer a nombre de Obrador y de Saldívar, los presidentes de los poderes ejecutivo y legislativo. Sí, de voz de Obrador se confirma que Arturo Saldívar fue un presidente de la Corte y de la Judicatura Federal totalmente Palacio. Sí, López confesó que sometió a Saldívar a la Corte y al Poder Judicial, todos. Y por eso la pregunta, ¿quién llevará a juicio político al presidente? Al tiempo.
Bueno, después de esto, la Barra Mexicana de Abogados, que es, pues, digamos, la organización más importante de los abogados mexicanos, reprobaron la injerencia de López en la gestión de Arturo Saldívar. La Barra Mexicana de Abogados reprobó la injerencia del presidente Obrador en las decisiones judiciales cuando el ministro Arturo Saldívar era el presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra, acusó hoy en un comunicado un conflicto de interés entre López y Saldívar. Puntualizó que las declaraciones del presidente de la República exponen su ausencia de controles éticos y representan un ataque deliberado a la independencia judicial. La Barra reprueba las injerencias del presidente hacia el Poder Judicial de la Federación a través del entonces ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, dijo Olea en su posicionamiento. ¿Por qué es tan grave esto? Mire, esto nos confirma, de voz del propio presidente, que no hay división de poderes. El presidente tiene el control, o tuvo el control, mejor dicho, de la Suprema Corte con Saldívar. Tuvo el control de todo el Poder Judicial y tuvo el control del Poder Legislativo, además de que es el jefe del Poder Ejecutivo. ¿Eso en qué se traduce? Pues en que el poder en México está concentrado, o estuvo concentrado, gran parte de este gobierno, en un solo hombre, en López Obrador. Y por eso López Obrador mandó a prisión a Rosario Robles, porque tenía el poder de hacerlo. Mandó a prisión a Jesús Murillo Caram, mandó a prisión a muchos otros, y por eso hizo lo que se le pegó la gana. Porque López Obrador no respeta absolutamente nada. Y por eso hoy quiere imponer, a través de ya tener el control del INE y del Tribunal Electoral, quiere imponer a la señora Claudia Sheinbaum. Está en proceso de hacer esa nueva violación constitucional. Por esa razón tenemos la urgencia de hacer muchas cosas, no solamente ir a las manifestaciones como la del domingo pasado, no solamente hablar con la gente cercana y darles la información de que no podemos votar ni un solo voto para Morena, sino que tenemos que estar muy atentos en las casillas, tenemos que estar atentos en las votaciones, etcétera, etcétera. Esa es nuestra responsabilidad. Si no, adiós país. Imagínense con un narco en la presidencia y luego otra señora que está igual, no, pues está peor.